Ahora vamos a ver el metabolismo de las lipoproteínas. ¿Por qué hablamos de metabolismo? Porque son transformaciones de este grupo de macromoléculas a lo largo de toda la circulación, dónde comienzan y dónde terminan. Lo que nosotros tenemos que saber es justamente eso, el concepto de para qué cada lipoproteína, desde dónde nace, hacia dónde va, para qué va a esos tejidos o lugares y en qué termina y cómo se termina de cerrar ese ciclo. Entonces, por ejemplo, hay en este caso tres vías de transporte de lipoproteínas. Una que se llama vía exógena, una vía endógena y un transporte reverso. La vía exógena se refiere a los lípidos, al transporte de los lípidos que vienen de un lugar exógeno, es decir, de afuera, de la dieta, sería en este caso. Estos alimentos con lípidos que ingresan al intestino, luego van a tener distintos destinos metabólicos y son transportados por los kilomicrones. La vía endógena también transporta lípidos, pero que ahora son los que nosotros sintetizamos en el hígado. El principal lugar de síntesis de los lípidos va a ser el hígado y esos lípidos se van a transportar a otros lugares donde se requieran o donde se almacenen. Y esto está a cargo de la síntesis de las lipoproteínas que tienen apoproteína B100, que es la VLDL. La VLDL sale a circulación y luego se transforma en otras lipoproteínas como EIDL y LDL. Finalmente, el tercer transporte que vamos a ver es el transporte reverso. Este transporte se llama reverso porque ya partimos desde la circulación, recolectamos lípidos que están en algunos sitios, como por ejemplo en los vasos sanguíneos, en los tejidos, y se transportan hacia el hígado. Es al revés de la vía endógena. La endógena se sintetizan lípidos, se llevan a los tejidos. El transporte reverso a cargo de las HDL transportan los lípidos desde los tejidos extrahepáticos hacia el hígado. Y acá les dejo un link de un video que está verdaderamente muy bueno. Van a ver en ese video muchas imágenes que yo tomé para poder explicarles, en este caso, el metabolismo, porque está muy claro todos los tipos de vías que vamos a ver nosotros. Acá resumimos un poco lo que vamos a continuar viendo, el mecanismo exógeno, endógeno y reverso. Fíjense, la vía exógena dijimos que está a cargo de los kilomicrones que transportan los lípidos desde la dieta a la circulación y en la circulación van transformándose en otro tipo de proteína, lipoproteína. Fíjense el tamaño con el que parte, el tamaño al que llega, la cantidad de proteínas que tiene y la cantidad con la que termina. Este último kilomicrón que ya entregó todos sus lípidos a los tejidos extrahepáticos se transforma en lo que se llama kilomicrón remanente. Mientras que en la vía endógena, yo les decía, partimos de una VLDL que está constituida por todas las apoproteínas más los triglicéridos que se sintetizan en el intestino, y a medida que van circulando y interaccionando con los tejidos, se van transformando en otras lipoproteínas de menor tamaño, más densas, que son las IDL y las LDL. Mientras que la vía reversa comienza con una apoproteína que se empieza a unir a lípidos y se transforma en una apoproteína eh, que no es circular, sino que es más bien chatita, la que ven acá, que es la prebeta, HDL. Luego sí tenemos una esfera de HDL3 y que están en continua transformación entre HDL2 y HDL3, como vamos a ver más adelante.
Por lo general, las lipoproteínas comienzan cargadas de lípidos y van cambiando el tamaño a medida que van entregando esos lípidos a distintos tejidos. Y a medida que van cambiando esta estructura, también van a tener un nombre diferente. Ahora veremos la vía exógena. La vía exógena dijimos que es la vía de transporte de los lípidos exógenos, la dieta, hacia los distintos destinos metabólicos. Estos lípidos pueden ser triglicéridos, colesterol y fosfolípidos. Y la encargada de transportar estos lípidos son los kilomicrones, que dijimos que están caracterizados por la ApoB48, pero que también tiene otras apoproteínas como la E, la C2 y la ApoA1. Los lípidos de las dietas a través de la digestión van a ser absorbidos en el intestino delgado y en el intestino delgado se une a la estructura del kilomicrón que se llena de estos triglicéridos y de estos lípidos. Estos lípidos a través de la circulación en los tejidos periféricos extrahepáticos son entregados principalmente en el tejido adiposo y esta lipoproteína va perdiendo algunas de sus apoproteínas como la C2, por ejemplo, o la ApoA1, que se la dan a otras lipoproteínas como la HDL, y se transforma este kilomicrón que ya no tiene ni triglicéridos o tiene pocos, colesterol tiene poco, es decir, de todo tiene menos, y de las apoproteínas también, finalmente es captado por el hígado para ser reciclado. En el intestino, para poder absorberse los lípidos, nosotros sabemos que existe una lipasa pancreática en el jugo gástrico, en el jugo pancreático, en el interior de la luz intestinal, se degradan esos triglicéridos para absorberse los ácidos grasos. Y por otro lado, el colesterol esterificado se desesterifica también para poder absorberse. Luego, el colesterol libre se vuelve a esterificar a través de una colesterol aciltransferasa. Y de esta manera tenemos que el colesterol libre, los ácidos grasos o monoacilgliceroles que también pueden absorberse de esta manera, se absorben a través de las vellosidades intestinales y en el intestino, en el enterocito, que es la célula intestinal, se vuelven a formar los triglicéridos y el colesterol esterificado. Y esto se une a los kilomicrones que van a ser liberados a los vasos linfáticos para que finalmente se unan a la sangre y se puedan transportar. Acá hay una pregunta que dice, ¿por qué se vuelve a sintetizar triglicéridos y este del colesterol? Es una cuestión de tamaños y de poder absorberse. Esta estructura o esta es difícil de absorberse, mientras que estructuras más simples, como pasa con todas las macromoléculas, se deben degradar a sus menores estructuras posibles para poder absorberse. Pero el enterocito vuelve a formarlos y compactarlos de alguna manera para poder transportarse después a la sangre a través de los kilomicrones. Los kilomicrones nacientes están constituidos por ApoB48, ya dijimos, la apoproteína característica exclusiva de los kilomicrones y es, digamos, el marcador de este tipo de lipoproteínas y también de ApoA1. Este es el kilomicrón naciente. En circulación, las lipoproteínas interaccionan entre sí, especialmente con las HDL. Las HDL le van a aportar ApoC2 y el kilomicrón le va a dar la ApoA1, ¿sí? ApoC2 y ApoE, perdón. Las dos, ApoC2 y ApoE, son entregadas por los kilomicrones, por las HDL a los kilomicrones, mientras que los kilomicrones le dan la ApoA1. Es decir, en circulación, esto que se formó en un tejido empiezan a intercambiarse. Se intercambian
lipoproteínas o apoproteínas y lípidos también. Por ahora, esta imagen lo que muestra es este intercambio de apoproteínas. Fíjense que la ApoC2 habíamos dicho que era una coenzima de la lipoproteína lipasa, que es una enzima que está en ciertos tejidos o en los endotelios cercanos a ciertos tejidos, como en el tejido como en el tejido adiposo. Luego podemos observar en esta figura un poco lo que estamos diciendo, cómo en estos tejidos que depositan parte de estos triglicéridos que arrastran los kilomicrones van a activar a la lipoproteína lipasa. ¿Para qué? Para que la degrade, para que sea fácil de absorber o pasar a los tejidos muscular y al tejido adiposo. Entonces, esos triglicéridos se degradan a ácidos grasos que entran a los tejidos y luego se almacenan nuevamente como triglicéridos. Esa lipoproteína lipasa lo que hace es degradar los triglicéridos en ácidos grasos o monoacilglicerol. Decimos que la lipoproteína lipasa es una enzima endotelial porque está en los vasos sanguíneos que recubren o que recorren, mejor dicho, estos tipos de tejidos. Acá tenemos nuevamente la lipoproteína lipasa, tenemos finalmente los kilomicrones que ya no pueden entregar más cantidad de productos a los tejidos y quedan los kilomicrones remanentes con ApoB48 y ApoB, nada más. Estas son las dos apoproteínas que el kilomicrón remanente va a necesitar. ¿Para qué las va a necesitar? Para después poder llegar al hígado y esas apoproteínas son recibidas por unos receptores que están en el hígado. Y de esa manera, al interactuar con esas apoproteínas, estos receptores que únicamente están en el hígado, puede captar esos kilomicrones. Fíjense acá están los receptores, captan a los kilomicrones, pueden ingresar, se endocitan al citoplasma de los hepatocitos y en el hepatocito ese colesterol que termina quedando remanente de toda esta circulación se puede utilizar para que el hígado, por ejemplo, lo excrete a través de sales biliares hacia el intestino. Y es una forma también de eliminar el exceso de colesterol. Bien, la regulación de la vía exógena, ¿en qué consiste? Principalmente la regula la insulina, que ¿qué va a ser? Activa a través de otro tipo de activación endocrina a la lipoproteína lipasa, para que el tejido adiposo capte con más eficiencia los ácidos grasos que llevan los kilomicrones para que los reserven. Además de activar a los transportadores de glucosa, que como sabemos, la glucosa en exceso también activa a la síntesis de triglicéridos, de ácidos grasos y después de triglicéridos, y de esa manera el exceso de glucosa se va a almacenar como grasa.